Bueno, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Gustavo Montanini, estoy acompañado por Jorge Borrajo. Estamos en el contexto de la Econ 2023 y en ese contexto vamos a dar una charla vinculada con ciertas auditorías especiales, específicamente la vinculada con la auditoría de fraude o la auditoría, como en algunos casos se llama auditoría forense o en algunos casos auditoría para detectar fraudes. Vamos a hacer en algunos casos alguna distinción sobre eso para precisar un poquito más los términos. Jorge, bienvenido al ECON 2023, bienvenido a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Gustavo. Para mí es un placer y un honor participar en estas jornadas, teniendo en cuenta además la relación familiar que me une con Argentina. Mi padre tiene un primo, bueno, falleció ya, ¿no? Allá un tío que se fue para Argentina y allí pues este hombre tuvo hijos y son primos de mi padre y hemos ido en alguna ocasión, yo solo en una, mi padre fue varias, ahí a Buenos Aires porque viven ahí y la verdad que bueno, son unos lazos sentimentales importantes bueno, y aquí en Coruña también hay unos argentinos con los que me llevo francamente bien, tanto en la cancha de fútbol como a veces disfrutando algún asado. Entonces, pues, para Bueno, mí es un bueno. placer, te agradezco mucho la invitación, Gustavo, y espero que, bueno, la charla que vamos a tener los dos pues sirva para pues, lo que dices tú, pues dar un poco esa visión de lo que es la auditoría, pues, más allá de una auditoría normal, ¿no? Sin buscar esa. Sí, claro, claro. Bueno, eso es una cosa que me interesa mucho, mucho plantear, porque justamente muchas veces hay confusiones respecto de qué significan las auditorías, qué diferenciación hay entre las auditorías financieras y otro tipo de auditorías. Hay mucha confusión respecto de cuál es el nombre que debería dársele a ciertas auditorías o revisiones o aseguramientos que son especiales. Y por eso a mí lo que me gustaría es plantear por lo menos una pequeña introducción respecto de lo que entiendo yo que son estas auditorías especiales o estos aseguramientos especiales, y ahí sí darte un poco la palabra para que vos puedas precisar no solamente tu vínculo con las auditorías de fraude, sino también tu experiencia. Eh, Está claro que cualquier auditoría, o por lo menos a nosotros nos parece claro que cualquier tipo de auditoría involucra un estudio riguroso, un estudio sistemático, y yo creo que fundamentalmente un estudio que va de lo general a lo particular. O sea, un estudio que arranca con un proceso cuyo primer paso, o cuyo paso fundamental, es el conocimiento general de la entidad que se está auditando, que se está verificando o que se está haciendo el trabajo de auditoría. Por supuesto, esto involucra ciertas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, si uno está en una auditoría recurrente, esto por supuesto cambia, porque ese conocimiento del ente o ese conocimiento de la entidad ya fue adquirido con anterioridad. Entonces, en la cuarta, quinta, sexta auditoría, está claro que ese conocimiento ya se obtuvo. Pero digamos, el conocimiento del ente es algo fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de auditoría. ¿Y por qué esto es así? Porque la auditoría siempre, en mayor o menor medida, tiene una conclusión que está vinculada a un objeto preciso, pero sin la posibilidad de haber estudiado el objeto preciso. Es decir, hay una serie de operaciones, una serie de transacciones que se verifican. Sin embargo, la conclusión es acerca de la totalidad de esas operaciones y de la totalidad de esas transacciones. Por lo tanto, cuando uno habla de una auditoría, en realidad opina sobre el todo cuando no pudo haber revisado el todo. Entonces eso hace fundamental el conocimiento, o por lo menos la conclusión por parte del auditor, de que la entidad hace las cosas bien o la entidad hace las cosas mal en términos generales. Por lo tanto, el conocimiento de la entidad para ver cuáles son los riesgos que están vinculados con la entidad son fundamentales. El segundo paso de un proceso de auditoría, ya con un poquito más de precisión, es
el conocimiento del objeto que va a ser auditado, o sea, el conocimiento de ese objeto auditado. El conocimiento del objeto auditado en auditorías especiales, en una auditoría especial, es fundamental, porque cuando uno habla de auditoría de estados financieros, bueno, está claro que el objeto auditado son los estados financieros, y está claro que el conocimiento de los estados financieros por parte de un contador no debería tener mayor inconveniente. Pero cuando uno considera una auditoría especial, donde puede haber otros objetos auditados, el conocimiento de ese objeto auditado también es fundamental. Y poder entender cuáles son las particularidades de ese objeto auditado también es fundamental. El tercer paso, y este también me parece fundamental a los efectos de lo que Jorge después nos vas a ilustrar, es el conocimiento del sistema de control interno, cómo está funcionando el control interno. ¿Por qué el control interno funciona de una manera o funciona de otra? Si el control interno cumple los objetivos, si el control interno está correctamente diseñado y paso siguiente, correctamente implementado, porque en definitiva el control interno es aquel sistema de procesos, procedimientos, controles, etcétera, integrado, que permite a la entidad corregir, detectar, prevenir los errores, en realidad, prevenir y detectar los errores y con posterioridad corregirlos. Y si nos metemos un poquito, ya un poco con más precisión, en la auditoría del fraude, si bien es cierto que los fraudes y los errores son dos cosas distintas, en realidad el control interno también debería estar preparado para prevenir y detectar actos fraudulentos dentro de la entidad. Si el control interno no está preparado para eso, entonces quiere decir que el control interno está funcionando mal. Y si el control interno está funcionando mal, tiene un alto riesgo de que en los estados financieros haya errores, en que los estados financieros haya consecuencia de fraudes, en que los procesos permitan cometer determinados fraudes y por lo tanto el patrimonio, el activo de la entidad no está del todo protegido. El paso siguiente de ese proceso de auditoría es la realización de pruebas concretas. Si estuviéramos en una auditoría de estados financieros, lo podríamos llamar pruebas de validación de saldos para validar los saldos de la entidad. Si estamos en una auditoría en términos generales, lo podríamos llamar pruebas sustantivas, que son los procedimientos, las pruebas que dan sustancia a la auditoría, pero que son en definitiva los procedimientos concretos de detección que va a hacer el auditor. Y ahí sí, el auditor tiene posibilidad de controlar esos procedimientos porque en realidad en el conocimiento del ente, en el conocimiento del objeto auditado y en el conocimiento del sistema de control interno, lo único que puede hacer el auditor es conocer cosas, pero no puede medir nada, en realidad no puede corregir nada porque todo eso corresponde a la entidad. La entidad es la entidad misma, el objeto auditado corresponde a la entidad, el control interno está diseñado e implementado por la propia entidad. O sea que el rol fundamental del auditor, después de todo ese conocimiento, es medir un riesgo acumulado y a partir de ahí empezar a realizar sus pruebas sustantivas para poder detectar o no lo que deba detectar. Y el paso siguiente, por supuesto, es la confección del informe. Esto es un proceso de auditoría en términos generales. Las normas argentinas, las normas internacionales, distinguen entre auditoría y aseguramiento, pero lo distinguen solamente porque lo que intentan hacer es no generar una confusión respecto de la terminología utilizada y utilizan el término auditoría para aquellos que son auditorías de estados financieros y aseguramiento para todo aquello que involucra un proceso de auditoría, pero cuyo objeto auditado no son estados financieros. Y acá tenemos tal vez una respuesta de por qué consideramos las auditorías como auditorías especiales. Para mí las auditorías especiales son auditorías especiales de dos tipos. Auditorías de estados financieros, con un riesgo inherente específico porque la actividad determina ese riesgo inherente específico, por ejemplo, auditoría de estados financieros de
entidades financieras, auditoría de estados financieros de entidades aseguradoras, auditoría de estados financieros de entidades que se dedican a actividad extractiva. O sea, todas aquellas son auditorías de estados financieros, pero por la particularidad de su actividad tienen un riesgo inherente, un riesgo propio distintivo. Y el segundo tipo de auditorías especiales son aquellas auditorías en las cuales el objeto auditado ya no son auditorías de estados financieros, sino que son otros objetos. Por ejemplo, auditoría de fraudes, auditoría de sistemas de control interno, auditoría de sistemas de gestión ambiental, auditoría de informe de gestión, auditoría de gestión propiamente dicha. Entonces, todo este segundo bloque, para las normas, por lo menos argentinas, y para las normas internacionales, son llamados aseguramientos. Sin embargo, ambos tipos de servicios son servicios de seguridad. Quiere decir que, en definitiva, otorgan una seguridad al usuario de la información contable. Respecto de la auditoría de fraude, y ahora, Jorge, te paso la palabra. Respecto de la auditoría de fraude, me gustaría hacer un par de comentarios previos. Yo mencioné cuando empezamos a hablar que muchas veces se la llama, a la auditoría de fraude se la llama auditoría forense. Y eso me parece que puede ser así, pero me parece que hay que hacer una distinción entre la auditoría de fraude y la auditoría forense. La auditoría forense es lo más parecido, o entiendo que es lo más parecido, a un informe pericial. Un juez pide una revisión determinada para contestar una serie de preguntas sobre un asunto determinado, y por lo tanto, la actividad judicial dispara una revisión por conocimiento del contador público, de abogado, de la profesión que sea, un estudio de conocimiento específico vinculado a un problema particular y a una serie de preguntas en forma particular. En el informe pericial no están involucrados juicios de valor. Están involucradas respuestas concretas a preguntas concretas. No están involucrados juicios de valor. La auditoría de fraude, distinto a la auditoría forense, son auditorías que habitualmente son contratadas por las propias entidades para descubrir si existieron fraudes en las entidades o, tal vez en forma preventiva, para ver si su sistema de control interno permite detectar y eventualmente corregir y eventualmente descubrir la existencia de fraudes. Entonces, podría haber una auditoría de fraude ex post para detectar si efectivamente hubo fraudes, o podría haber una auditoría de fraude preventiva para ver si el control interno permite detectar o corregir fraudes, en definitiva, si el control interno sirve para el objetivo prevención de fraudes. En ese contexto vamos a estar hablando en esta charla. Jorge, te paso la palabra y después seguramente para hacer la charla dinámica, en algún momento tal vez te interrumpa, te haga alguna consulta y te dé mi opinión. Gracias. Efectivamente, en esto último que comentabas, Gustavo, acerca de la auditoría forense y la auditoría no forense, digamos, de fraude, pues ahí la diferencia está en que la auditoría forense sí está, pues forense es relacionado con la justicia, relacionado con los juzgados, por lo tanto ahí hay un requerimiento y ese informe va a ir destinado a un juzgado, y nuevamente a que nuestro informe sea leído, interpretado y valorado por un juez. Mientras que en una auditoría de fraude, de aseguramiento, como procedimientos acordados, queramos llamar, pues en ese caso el destinatario, el lector de ese informe no es un juez, sino será pues los socios de una sociedad o quien haya encargado ese trabajo, pero no tiene por qué ser, en este caso, un juez. Y en relación con lo que comentabas, Gustavo, acerca de las tres fases un poco del desarrollo de una auditoría, conocimiento, el objetivo, y empezando por el último, el sistema de control interno, dentro de lo que es la importancia que tiene para la detección del fraude, pues a mí me gustaría hacer hincapié en tres cuestiones, ¿no? Lo que aquí conocemos como el triángulo del fraude, que son elementos, son factores necesarios para que se dé el fraude. ¿Y cuáles son? Uno es la motivación.
Es decir, el defraudador en este caso, ¿no? El sujeto que comete el fraude, tiene que tener una motivación para llevar a cabo el fraude. Esa motivación normalmente pues suele estar asociado a algo crematístico, al poder, de alguna manera, pues eh, eh, puede suceder, que sea pues debido pues a lo mejor pues a la sustracción de dinero, ¿no? Por ejemplo, un fraude de que un empleado o un directivo de una sociedad pues pueda detraer fondos de la sociedad indebidamente. Tiene que haber una motivación, ¿no? O un elemento de presión, como puede ser pues a lo mejor una irregularidad contable para poder pues, que te, de alguna manera pues te concedan un préstamo que está ahí en el aire, o una financiación nueva o una renovación de la financiación. Tiene que haber una oportunidad para hacerlo y ahí entra el control interno. Es decir, el que pretende cometer ese fraude dentro de una organización tiene que tener la oportunidad para hacerlo. Y ahí entra el control interno al que te referías, Gustavo, y es que si una sociedad, una empresa, una organización, un ente, tiene implantado un buen sistema de control interno que permita la detección del fraude, seguramente que esa persona o esas personas que quieran cometer el fraude, pues de alguna manera no lo puedan hacer debido a esos sistemas de control interno que están implantados en la compañía. Y por último, el tercer elemento o factor de ese triángulo de fraude que me hacía referencia es la racionalización, es decir, es justificar tu actitud defraudatoria, ¿eh? A veces eso pues, es quizá lo más difícil de determinar o de detectar para un auditor, porque son cuestiones más internas del individuo, es decir, por ejemplo, pues que pueda sentirse indebidamente retribuido, que pueda haber un mal ambiente pues, de trabajo, un autoconvencimiento de que eso que estás haciendo no es un fraude porque lo hacen todos. ¿Eh? Entonces, esos tres elementos integrantes de ese triángulo de fraude, pues el de la oportunidad, el de tener la oportunidad de hacerlo, porque tú puedes querer defraudar, pero realmente te veas imposibilitado porque la empresa tiene esos buenos sistemas de control internos implantados. Entonces, en ese caso, aunque tú quieras hacerlo, pues no lo vas a hacer. Esos pues elementos, esos factores, normalmente se suelen dar con cierta elemento de colusión, es decir, suele haber unos cómplices, ¿no? No solo uno, a veces no es solo uno el que lo hace, sino que realmente necesita un cómplice, una connivencia con otras personas precisamente para que poder eludir, poder esquivar esos elementos de control interno que han sido implantados por la empresa. Ese es un poco el sentido que yo le veo a esa última fase o esa última fase a la que hacía referencia del sistema de control interno que nosotros como auditores pues tenemos que hacer esas pruebas de cumplimiento en paralelo a las sustantivas, lógicamente, para comprobar que ese sistema de control interno no solo se ha implantado, sino que está en funcionamiento, realmente que hay un seguimiento de esas pruebas de control interno por parte de los responsables de la empresa. Y no solo eso, sino que además lo que tiene que haber es unas medidas correctoras en caso de que haya pues, elementos que pues, de alguna manera infrinjan ese sistema de control interno que está implantado en la compañía. Quería hacer una mención a lo que es el concepto de fraude, porque el fraude, claro, por lo menos aquí en España, tiene una concepción jurídica muy amplia. En cambio, nosotros como auditores, pues tenemos que, digamos, circunscribir lo que es el fraude quizá pues un poco a dos conceptos fundamentales, ¿no? Que sería, por un lado, esa apropiación indebida que puede hacer alguien de los activos de la empresa y, por otro, a la falsificación contable, que son, pues, de una manera, la manipulación intencionada de los estados financieros. A diferencia del error, el error no es intencionado, el error es por desconocimiento. Ese es más fácil de detectar para nosotros. Es mucho más difícil el fraude, porque en el fraude hay esa intencionalidad, hay esa intención del engaño y, por lo tanto, va también asociada a la ocultación, precisamente para que no se detecte, ¿no? Entonces, pues claro, a nosotros como auditores eso pues nos supone un esfuerzo mayor. Y además que si lo que hacemos es auditoría de estados financieros y no auditoría de fraude, realmente aquí lo que la norma española nos dice es que lo que tiene que intentar o conseguir, o de alguna manera, pues obtener el auditor, es una razonabilidad de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidos
al fraude o al error. Entonces, no es realmente la búsqueda del fraude, sino que es, de alguna manera, tú, en tus procedimientos de auditoría, pues diseñarlo de tal forma que al final obtengas una seguridad razonable de que están libres de esas incorrecciones materiales debido a fraude. Entonces, pues bueno, el concepto de fraude aquí en España, me imagino que ahí en Argentina, pues también tendrá diferentes conceptos, ¿no? Y de hecho, si buscas en un diccionario, pues tiene bastantes acepciones, desde el fraude de acreedores, por ejemplo, que ya está más asociado a lo que serían pues, la ley de quiebras o suspensión de pagos o concurso de acreedores, como sería en España. Pues bueno, es importante también centrar o definir bien lo que entendemos por fraude los auditores. No sé tu opinión en este sentido, Gustavo, Sí, como... sí. Yo creo que sí, justamente, porque esa definición es importante porque muchas veces pareciera que hay una similitud exacta entre fraude y delito, y no necesariamente es así, porque hay determinados fraudes que pueden estar en el límite de considerarse actividades delictivas, y hay delitos, por supuesto, que no son fraudes económicos ni fraudes que estén vinculados con la información contable. Sobre lo que me decías, en esas dos posibilidades de los fraudes, yo habitualmente cuando hablo de estos temas los defino o los clasifico de esta manera, que es prácticamente lo que vos dijiste: los fraudes individuales y los fraudes corporativos, ¿no? El fraude individual es el fraude donde el directivo, el personal, se roba dinero, se roba un cheque e intenta, de alguna manera, si esto es posible, después vamos a hablar un poquito de esa posibilidad, si esto es posible, ocultarlo. Los estados financieros, en ese caso, son el instrumento de la ocultación. Y en una auditoría de estados financieros, yo lo que hago es ver si existió un desvío o no respecto de la normativa contable, independientemente de cuál haya sido su causa, si fue un error o fue un fraude. En el fraude corporativo, los estados financieros son el instrumento del fraude, el instrumento de la comisión del fraude, porque en los fraudes corporativos, como decías antes, se intenta engañar a un banco para conseguir un préstamo, se intenta engañar a los accionistas para que inviertan, se intenta engañar a los proveedores para que vendan, y después la empresa por ahí se presenta en concurso de acreedores, con estados financieros que están fraguados, mostrando una situación patrimonial que no tiene inconvenientes. Entonces, en ese caso, los estados financieros son instrumentos de la comisión del fraude, y ahí sí el auditor financiero pareciera ser que no puede escaparle demasiado ese problema, porque si los estados financieros son instrumentos del fraude, si bien es cierto que el auditor de estados financieros no debería descubrir esos aspectos que vos mencionabas al principio, la motivación, la intención de realizar el fraude, sí debería descubrir las consecuencias de ese fraude, que son los estados financieros incorrectos, digamos, ¿no? O con desvíos significativos. Sí, la verdad es que así es, efectivamente. Hay que distinguir entre ese fraude cometido individualmente al cometido por los responsables de la organización o altos directivos que puedan manipular la información contable, como bien decías, pues para engañar, ¿no? Para el engaño de cara a terceros, proveedores, clientes, bancos, accionistas. Eso efectivamente es así. Yo tengo aquí sobre la mesa, y ya entrando así un poco también en algo práctico, yo además de auditor soy también economista forense, trabajo para el juzgado, y precisamente ahora cuando regrese en septiembre, el 13 concretamente de septiembre, tengo una vista judicial de un informe pericial que hice precisamente relacionado con el fraude. Este era un hombre era una persona que tenía muchísima confianza, eran dos socios, la empresa es de dos socios, tenía una extremada confianza con ellos, le tenían delegada pues la contabilidad, los pagos, los cobros, la emisión de cheques, la sección de tesorería, y este hombre pues con el tiempo, pues ese exceso de confianza pues le permitió emitir una serie de cheques al portador, ¿sí? Que no tenían un destinatario claro, ¿sí? Entonces estaban contabilizados, estaban registrados en la contabilidad contra una cuenta de partidas pendientes de aplicación.
Entonces, claro, veías ahí en esa cuenta pues un montón de apuntes de diferentes importes que se correspondían con cheques al portador que no tenían un destinatario, no eran para, digamos, cancelar una obligación adquirida por la empresa. Simplemente, pues estaban ahí contabilizados. Entonces, a mí la empresa me encargó pues que detectase esa relación de cheques durante los años, creo que fue 15, 16, 17 y 18, porque realmente el fraude, es raro que una persona cometa un fraude una vez solo. Una vez que lo comete y le sale bien, normalmente tiende a continuar, ¿no? Hasta que esos controles internos pues o un auditor externo o un auditor interno lo pueda detectar. En este caso, era una empresa pues no familiar, pero tampoco tenía un tamaño muy grande, y esos controles internos, pues la verdad, no existían, ¿no? Casi no existían. Entonces, este hombre pudo cometer ese fraude bueno, y la verdad es que se llevó unos cuantos miles de euros. Mira, hay un comentario que me interesa, me parece buenísimo y me interesa enfatizar. Habitualmente las comisiones de fraude vienen por el exceso de confianza. O sea, el control interno en empresas tal vez familiares o un poquito más grandes que las empresas familiares, no siempre puede desarrollarse como corresponde porque el control interno exige una separación de funciones que muchas veces las empresas pequeñas no pueden tener. Entonces ahí es donde ya el control interno, aunque esté bien diseñado, pareciera que puede tener algunas falencias. Y respecto de lo que me decías de que habitualmente los fraudes no se cometen una vez, quería hacer una reflexión. Yo también muchas veces defino o definimos los fraudes como sistemáticos y esporádicos, ¿no? O sea, fraudes sistemáticos son aquellos que se realizan con cierta regularidad. No sé si ibas a hablar específicamente de esto después. No, fue Ok, una cuestión que tenía aquí sobre la mesa ok. Ok. y lo puse, ¿no? Y los fraudes esporádicos son los que se realizan, obviamente en forma esporádica, se realizan una vez en un lado, tal vez otra vez en otro, etcétera. O por ahí se realizan por única vez. Esto tiene que ver también con la ocultación y con el delincuente, ¿no? Con el que comete el fraude. Porque habitualmente los fraudes sistemáticos necesitan una ocultación. De alguna manera necesitan sí o sí una ocultación, porque el fraude sistemático, al ser sistemático, una vez que se descubrió, ya se empiezan a descubrir el resto de las cosas. O sea, necesita sí o sí una ocultación, y si es una buena ocultación, mejor. Fíjate que en el ejemplo que sacás, ponerlo en la cuenta partidas pendientes de imputación es, es una herramienta que no sostiene demasiado control. O sea, lo pudieron hacer durante 4 años porque nadie lo controló durante 4 años. Apareciste vos al cuarto año y dijiste todo esto es lo que la persona se robó, o la persona se llevó. Pero en definitiva es una ocultación débil. Ahora, si la persona hubiese metido un comprobante de una factura a un proveedor, por ejemplo, Una factura falsa, por ejemplo. una factura falsa, eso te hubiese sido mucho más difícil de descubrir, Correcto. porque tendrías que haber detectado la falsedad del proveedor y la inexistencia del servicio prestado o de la venta realizada por el proveedor. Entonces, el fraude sistemático exige una buena ocultación. Ahora, como contrapartida de eso, una vez que el fraude sistemático es descubierto, casi inmediatamente es descubierto el que comete el fraude, porque el que comete el fraude, la mayoría de las veces es el encargado o el que tiene la oportunidad de realizar esa ocultación. En el fraude sistemático, por el contrario, el fraude queda un poco más perdón, en el fraude En el esporádico, sí. esporádico, el fraude queda un poco más en evidencia, pero no hay prácticamente responsables involucrados, porque como fue un fraude cometido por una única vez, es probable que el responsable no sea descubierto porque no hay un acto de ocultación. Ujú. Así es. Yo lo que he leído acerca de los fraudes en algunos estudios que he podido, un vistazo que le he podido echar así por encima antes de reunirnos, Gustavo, es que realmente los fraudes a veces se detectan o saltan a la luz por chivatazos de los propios
de los propios individuos que forman parte de esa organización, de esa entidad, de esa empresa. Entonces, claro, para que realmente pueda haber un chivatazo, hombre, puede ser algo esporádico, pero realmente cuando alguien se alarma y cree que ya debe pues de dar a conocer a sus superiores ese fraude, pues tenga que ser un fraude de los que definías como sistemático. Claro. Yo no sé si a la vista de estas posibilidades, ¿no? de la comisión de un fraude, sobre todo en organizaciones un poco grandes, a mí siempre me ha parecido interesante. De hecho, nosotros en Creston lo tenemos implantado. Es cierto que no hace mucho que lo hemos hecho, pero sí los canales internos de denuncia. Es que son canales internos de denuncia, son lógicamente totalmente confidenciales, que permiten precisamente a los miembros de la organización poder de alguna manera hacer esa denuncia de esos hechos que ellos pueden estar percibiendo, ¿no? Y que le permita el anonimato sin necesidad de pues tener que dar la cara ya desde un primer momento, ¿no? Luego pues habrá un expediente de instrucción dentro de la compañía definido pues como ellos hayan podido o como mejor lo hayan podido hacer en función de los riesgos que se puedan detectar acerca del fraude y seguramente pues con el asesoramiento legal de un abogado. Y me parece algo francamente interesante, precisamente además como esas medidas de control interno de las que hablabas al principio, Gustavo, de implantación en una empresa, precisamente para una detección preventiva de ese fraude, ¿no? No sé cómo lo ves tú los canales de denuncia, porque es algo que por lo menos aquí en España se está hablando bastante de ellos. Además, pues bueno, todo lo que son los informes o los compliance, de todo lo que es un poco las medidas internas para el cumplimiento normativo. De cada vez, pues es cierto que las empresas, imagino que hay en Argentina también, aquí estamos sometidos a una regulación constante Sí, claro. de prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues, a veces pues hay que implantar también esas medidas, ¿no? Pero bueno, los canales de denuncia es algo que me parece algo interesante a implantar, sobre todo en empresas de cierto tamaño, de una pequeñita no, pero bueno, después de determinado ya número de empleados, pues puede ser importante el tenerlo y precisamente para la detección del fraude. Y sobre todo Claro. estos fraudes sistemáticos. Y contame algo de tu experiencia en el trabajo de la auditoría de fraude, si tenés alguna estadística o tenés algunos estudios realizados respecto de qué es lo que se fue encontrando, etcétera. A ver, yo estudios no tengo. Yo te puedo comentar, Gustavo, un poco la experiencia que tengo, ¿no? Y una de las más desagradables que tuve fue una auditoría de una empresa que trabajaba, bueno, eran varias empresas que trabajaban para la administración pública. Sus clientes eran fundamentalmente ayuntamientos. Y, y aquí lo que me pasó con esta empresa, sobre todo con el dueño de la empresa, era que tenía unas partidas en el balance, dinero que él había retirado de la empresa, se lo había llevado. En este caso, digamos que ha sido como un fraude a sí mismo, ¿no? A su propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, está un poco atenuado, vamos a decir así, ¿no? Pero si Claro, lo que sí es cierto es que esas cantidades que había retirado, que eran bastante altas, además de otras partidas que tenían el balance con empresas del grupo, empresas que estaban prácticamente inactivas, se conservaban saldos en saldos deudores, o sea, de derechos de crédito frente a esas compañías, ¿no? Y claro, eso hacía que el balance pues realmente no reflejase la verdadera imagen de la compañía, ¿no? Los activos no eran los que decía que tenían. claro, Entonces, cuando era una auditoría obligatoria, no era voluntaria, tenía que auditarse precisamente por la relación que tenía con las entidades públicas, en este caso ayuntamientos. Entonces, claro, cuando yo me senté con este hombre y le dije que mira, que cómo vas a devolver ese dinero, eso es lo primero. Y segundo, se tiene que provisionar esas cantidades que le adeudan empresas del grupo, que es muy probable que no cobren, ¿no? Bueno, pues el hombre pues, se negó en rotundo. Más, la verdad que tuvimos unas conversaciones bastante desagradables y lo que hice fue renunciar al encargo. No tuve que salir. Le dije, mire, pues, ante esta falsificación, manipulación de sus estados contables, yo no puedo auditar. O sea, si le voy a, si no puedo hacerlo. Y bajo esta presión que me está metiendo. Porque además me decía que si ponía eso, pues claro,
los ayuntamientos a lo mejor dejaban de trabajar con él, ¿no? claro, Entonces, pues le dije, mire, búsquese usted otro auditor, ¿no? Y yo así no puedo. Eh, Hice la comunicación al ICACA, que era el órgano regulador de nuestra profesión, y buscó otro auditor y claro. no sé cómo habrá terminado, no lo sé. El otro auditor igual traga por ahí, porque también Sí, hay sí, sí, auditores y auditores, sí. ¿no? Sí, bueno, eso pasa en todos los países, acá en Argentina también. Acá en Argentina tenemos un sistema algo distinto, porque en Argentina la mayoría de las empresas tienen que presentar estados contables auditados. Entonces, casi te diría que la auditoría, y esto es lamentable, se terminó transformando en una formalidad más que en una necesidad concreta de agregado de valor, ¿no? Sí, Este, es más, muchas veces en la profesión argentina, y esto es un error, y nuestro Consejo Profesional está haciendo muchos cambios respecto de eso y está instruyendo correctamente en función de eso, el común de la gente dice firmar el balance. No habla de el balance o los estados financieros que son de la entidad y la firma del informe de auditoría que le corresponde al auditor. O sea, no hace mucha distinción entre el balance, el informe del auditor, es todo más o menos lo mismo. Y eso está instalado también en la profesión, por eso digo que es muy importante el rol docente que está haciendo nuestro Consejo Profesional en la Ciudad de Buenos Aires para romper un poco con esa idea. Y está bueno lo que planteás, porque también las propias normas internacionales, esto es bueno aclararlo, ante estas situaciones incómodas o estas situaciones concretas donde el auditor considere que el riesgo de fraude es tan alto, las normas internacionales también dan una vía de salida diciendo que es preferible no tomar el encargo y, por supuesto, asesorarse jurídicamente lo más posible para que no haya un incumplimiento del contrato, ¿verdad? Para que el causal del riesgo de fraude sea una causa justificada para abandonar el trabajo. Eh, que eso tal vez sea lo más riesgoso desde el punto de vista laboral. Y fíjate que hay algo, saco una conclusión muy importante del caso que sacaste, porque tal vez los que escuchen esta charla van a decir, bueno, pero si se estaba robando a sí mismo, si estaba cometiendo un fraude a sí mismo, ¿cuál es el sentido de plantear la cuestión del fraude? Y en realidad es muy importante lo que planteaste porque revela muchas veces la confusión patrimonial que tienen involucrados los estados contables cuando hay empresas que son chicas, que empresas que son unipersonales o empresas que son de socios que tienen una participación mayoritaria muy grande, donde en realidad su movimiento patrimonial es suyo, porque prácticamente son los dueños de las empresas o en su totalidad son los dueños de las empresas, pero así todo, la imagen que reflejan los estados contables respecto de esa entidad no es la correcta, justamente porque hay confusión patrimonial. Y la confusión patrimonial es inadmisible en entidades contables, incluso aunque el propietario sea el único dueño de la entidad. bueno, así es. Este, bueno, en este caso había un aspecto regulatorio, por supuesto, pero es muy interesante plantearlo justamente para mostrar esa diferencia que planteábamos al principio. Por ahí acá no había ningún delito, por ahí no había Ujú. ningún delito desde el punto de vista de los códigos penales. Sin embargo, había un fraude donde estaba involucrada la información contable. Sí, sí, sí. Así es. En este renunciar a encargo, hubo en otro que no me pasó hace mucho, aquí un cliente de nuestro despacho, que los bancos le decían que no quería ser capital. Quería hacer una ampliación de capital, eh, pero era una ampliación de capital, pero no era con aportación dineraria, sino Mm, era mediante compensación de crédito, ¿no? Entonces, la regulación española lo que dice es que hay que hacer una auditoría de balance. Sería no una auditoría completa de estados financieros, sino de un determinado estado financiero. Entonces, cuando me pongo a mirar un poco el balance, este no es que renuncie, este ya no lo acepté. Porque claro, me encontré con que esta empresa lo que hacía, y al final es un fraude, o sea, es una incorrección material digamos, de manipulación contable intencionada para engañar. Porque esta empresa lo que hacía, todos sus servicios informáticos, es una empresa fundamentalmente tecnológica,
y todos sus servicios informáticos los tenía activados. Tenía como un activo de la compañía, cuando eran realmente servicios que se consumían en el mismo año en que realmente recibías la factura, ¿no? No eran activables, no eran, digamos, claro, no se podían periodificar, ¿no? Y los tenía ya no solo activados, ¿no? Sino que los tenía sin amortizar, activados y sin amortizar. sí, Entonces tenía ahí, yo no sé si eran unos 300, en este caso eran unos 300 o 400.000 euros metidos ahí, claro, a lo largo de los años. Y además, a mayores, tenía las existencias, son trabajos en curso, totalmente injustificados. Tenía ahí pues una cantidad de trabajos en curso que no había forma de justificarlo, ¿no? Entonces a este hombre le dije, mira, no te puedo hacer el informe que me solicitas para cumplir con los bancos, además era para cumplir con los claro, bancos, que le estaban pidiendo que, mire, amplíe usted el capital para que yo pueda, pues de alguna manera, con más seguridad, pues prestarle el dinero, ¿no? Y ese trabajo, pues no lo hice. No llego a hacerlo porque eso no se lo puede hacer nadie, ¿no? claro, claro, Un claro, auditor en su sano juicio, pues debería hacer ese informe. O de hacerlo tendría que poner un montón de salvedades, ¿no? claro, Entonces, bueno, claro. otra cuestión también que me encontré así de fraude un poco que me llamó la atención. Entre otras, sé que hay más por ahí, pero bueno, esta es medianamente reciente. Sí, yo hace unos años tuve una experiencia bastante interesante que es y menciono esto porque quiero mencionar un punto de partida importante. Un contador que era el encargado de liquidar los impuestos y cuando nosotros no teníamos todavía pago electrónico, se emitía, una vez que se liquidaban los impuestos, se presentaban, se emitía el orden de pago, se emitía el cheque y el cadete iba al banco, el que hacía los trámites iba al banco y pagaba. Un día el cadete se enferma y el que va a hacer el pago es el contador. Y a partir de ahí el procedimiento pasó a ser que el contador iba a hacer el pago al banco todos los meses. Acá lo que quiero mostrar es que uno de los disparadores del fraude muchas veces es un control interno que tiene un proceso, en algún momento se desvía y se naturaliza ese desvío. Muchas veces el fraude se puede detectar de esa manera. Ujú. Eh, él Correcto. traía, él traía el ticket al día siguiente, se archivaba el ticket y en la primera presentación él se da cuenta que nadie revisa el ticket de presentación, el ticket de pago. Entonces, al mes siguiente, paga un importe y se queda con la diferencia y en su casa escanea e imprime el ticket de pago, nadie lo revisa, se archiva. Como decías vos, los fraudes se van convirtiendo en sistemáticos porque la gente que comete un fraude muchas veces se ceba o se envalentona con la necesidad de seguir cometiéndolo y en un mes el, el impuesto daba a favor y así todo, él hizo una liquidación para pagar el impuesto. Y cuando escaneó, como tuvo que cambiar las fechas de pago, Ujú. se equivocó y, por ejemplo, la declaración jurada del mes de abril, el comprobante decía que se había pagado en marzo, un mes anterior, por el error del escaneo. Y ahí fue descubierto ese fraude. Pero como tecnológicamente no estábamos en Argentina todavía con los pagos electrónicos ni nada, no surgía, no surgía ese fraude. Surgió por esa particularidad. Y a partir de ahí sí hicimos la revisión hacia el pasado de cuánto había, Claro. de cuánto había pagado de menos esta persona. Eh, si te parece, para terminar, te quiero hacer una reflexión o un Sí, claro. comentario, porque, Ujú. porque vos lo comentaste al pasar, pero me parece que para nuestros oyentes es importante esto. Hablaste de procedimientos convenidos, hablaste de un Ujú. procedimiento, un informe de procedimientos convenidos. Y Ujú. yo al principio, tal vez contradiciendo eso, hablé del proceso de auditoría para emitir una opinión. Y quiero hacer Sí. una aclaración sobre esto porque ambas cosas están bien, ¿no? Porque Ujú. nosotros hablamos de una auditoría preventiva y hablamos de una auditoría de detección. Habitualmente, entiendo yo, por lo que vos decías también,
que el procedimiento o el servicio de procedimientos convenidos está más orientado a la detección de fraudes concretos que a la prevención. Y la auditoría del sistema de control interno en cuanto a un conjunto, sin procedimientos convenidos, sino con procedimientos de auditoría y pruebas de cumplimiento, o pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento, tienen más que ver con esa auditoría preventiva. No sé si estás de acuerdo con esa visión. Sí, sí, plenamente de acuerdo. Aquí en la regulación, bueno, además yo creo que es internacional. En los procedimientos acordados es cierto que ahí son procedimientos muy concretos, ¿no? Que la empresa te encarga y tú lo que haces es, pues, al final, digamos, una base objetiva de tu análisis, pues llegas a unos resultados y los plasmas, ¿no? Pero eso no es, no, digamos, no son informes de aseguramiento, que a lo mejor sí van más, digamos, encaminados a ese control interno que podamos verificar nosotros, ¿no? Yo sí Claro. veo esa distinción en el mismo sentido que lo haces tú, Gustavo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Nada, Vamos a esta charla, como decíamos antes, no va a salir en vivo, va a salir en el contexto de la ECON del 11 al 15 de septiembre. Así que, bueno, seguramente tendremos varios oyentes y espero que hayan podido, o que puedan disfrutar nuestra charla, tanto como la pudimos disfrutar nosotros, o por lo menos de mi parte, como la pude disfrutar. igualmente, Gustavo, me reitero mi agradecimiento a ti personalmente, también a Carlos Tocacio y a la universidad, a la facultad por darme esta oportunidad de esta charla tan amena y además pues que me ha servido también para apuntalar algunos conocimientos que tenía en relación con el fraude. Me parece muy bien y seguramente podremos hacer o en otra SECON o en otros ciclos que tiene la Secretaría de Graduados también de la Facultad de Ciencias Económicas, alguna charla adicional. Cuando a tu disposición, Gustavo. Yo encantado. Bueno, Jorge, Bueno, muchísimas buen gracias día. y gracias a los oyentes. Hasta luego.